Bueno, continuamos aquí en este su espacio Notoriedad TV y nos encontramos aquí en nuestra entrevista especial del día de hoy. Para eso nos acompaña la distinguida Helín Giovanni Castillo, quien es licenciada en Derecho, maestría de Derecho Penal y también fiscal. Bienvenida a Notoriedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Helen. Y yo quisiera que Giovanni sea el privilegio a Giovanni que arranque hoy. Ay, gracias, gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es importante, vulnerable, sensible, delicado y un poco hasta complejo, que es la violencia de género o intrafamiliar. Licenciada, que yo diría hasta doctora, porque con todas las especialidades que he visto que usted tiene en su currículum y su desarrollo, de verdad que merece el título. Un tema que es muy vulnerable, se está trabajando mucho aquí en la República Dominicana, lo vemos como un reto. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy día? Y para que le pueda comunicar a nuestro público qué es la violencia de género y la intrafamiliar. Bueno, es una pregunta bastante amplia, Sí. bastante compleja, así que vamos a tratar de definirla lo más que pueda. Bien. Nuestra ley 2497 sobre violencia intrafamiliar y de género es la que contiene, sanciona toda conducta que se realiza entre parejas, convivientes, convivientes y familia. Por eso tenemos una ley que sanciona, castiga toda esta conducta que es violencia intrafamiliar, porque también toda la violencia que se da en el seno de la familia. Nosotros no lo tenemos por separado, no tenemos una ley que sancione, que investigue, que erradique la violencia contra la mujer. A eso vamos, en esas iniciativas estamos. Pero no podemos hablar de definir lo que es violencia contra la mujer sin establecer que existe un comité para la erradicación de toda discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que fueron medidas adoptadas por la ONU en el 1979 y que la ha adoptado como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Esta convención obliga a los estados firmantes a erradicar o a contener en sus leyes políticas que vayan dirigidas a eliminar todo lo que es discriminación contra la mujer. Nosotros somos parte de esta convención, que es bastante conocida también como la Convención Belén do Pará. Somos miembros y eso obligó a la República Dominicana a modificar. Por eso tenemos la ley 2497, es esta ley la que actualiza el código penal y contiene en sus artículos 309 que habla de golpes y heridas, 309.1 que habla de discriminación exclusiva contra la mujer por su género, por su raza, y el 3092 que ahí es donde está contenida toda la conducta que es de violencia intrafamiliar y de género, y sigue los demás articulados que tiene que ver con el tema de violencia sexual, porque también la violencia sexual es un tipo de violencia. Nuestra ley es maravillosa porque cuando alguien va a denunciar, entiende, tú le preguntas, ¿qué le pasó? Y dice, no, él no me pegó. Pero la persona entiende que la violencia solo se basa o se fundamenta en que yo tenga una agresión física. Y no es así. La violencia tiene bastantes aristas, que es desde la violencia, y esto lo plantea la misma convención, que es la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia sexual y la violencia económica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto plantea la convención y también la ley.
Por eso se persigue todo tipo de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia económica, haciéndose una de las más difíciles de perseguir, lo que es la violencia psicológica, porque a veces tú dices, ¿cómo yo puedo manifestarle a alguien cómo yo me siento, cómo yo percibo la violencia si yo misma no me veo como una víctima o yo no la puedo descifrar? Es lo que hace a veces un poquito difícil su persecución. Helen Giovanni, que discúlpeme que es por la confianza. Por la familiaridad. Por la familiaridad. Las causas que motivan la violencia intrafamiliar, pudiésemos nosotros decir que tú como persona que te desempeña en esa área, ¿cuáles son las causas que más o menos cuando te asisten las personas te enfocan? Una de las causas que más connotan violencia intrafamiliar son los temas de partición, son los temas de convivencia misma, cuando siempre hay bienes de por medio. En cuanto a la violencia intrafamiliar, siempre hay bien de por medio o una exageración del derecho dentro de la misma familia. Cuando yo he heredado una casa que hay varios hermanos y uno de los hermanos se quiere quedar con ellos, eso genera mucha violencia. Cuando no hay una equidad o no hay una igualdad en cuanto al disfrute de esos derechos, eso también genera mucha violencia intrafamiliar. Ahora, también la que se da en la familia cuando es, por ejemplo, el derecho que tienen los hijos sobre una pensión alimentaria y vemos padres que no cumplen con esto. Esto genera mucha violencia, porque cuando una madre tiene que perseguir a un padre para obligarlo a que éste cumpla con su obligación de sustentar y de mantener a un hijo, pues a veces genera violencia, tanto en el padre que se ve obligado como en la madre que se ve que tiene que caramba, que dice, Dios mío, porque yo tengo que valerme de medios legales para obligarlo a cumplir la obligación que él sabe que debe cumplir. Y esto hace a veces que explote este tema como tal. Licenciada, para nadie es un secreto que la violencia de género o intrafamiliar o doméstica cada día aumenta más. Vimos un pico enorme en la época de la COVID-19, donde tuvimos de manera obligatoria que convivir con la familia completa y fue un tope increíble. Sin embargo, se ha quedado como flotando en el aire el número de cantidades de denuncias que llegan todos los días a las fiscalías. Estas denuncias que llegan allí, salió un comunicado, me parece que en el 2024, donde decía que de cada 10 denuncias que llegaban al día, 3 a 3 se le daba asistencia. ¿Qué de realidad tienen estas cifras? Y decir, después de una violencia, después que una persona es violentada, sin importar el género, porque violencia es violencia, ¿cuál es el protocolo que se lleva? Bueno, sin querer tú has hecho muchas preguntas, entonces este tema es muy amplio y hay que llevarlo poco a poco. Vamos a ver, para nadie es un secreto que en la época de la pandemia, una de las cosas que más se disparó fue la violencia, la convivencia obligatoria dentro de la casa en parejas que ya no eran parejas prácticamente, que simplemente compartían un techo, explotó. Pero también explotó el tema de la violencia intrafamiliar, porque se peleaban por todo, como yo decía, yo tengo más derecho, esto lo compré yo, esto no lo compraste tú no puedes disfrutar de esto, y así se comportaba la gente. Aparte de todo esto, tenemos que recordar que venimos de patriarcados machistas. La violencia no nace porque sí, la violencia es el resultado de patriarcados machistas que no hemos roto todavía. Entonces vivimos en un país donde
pudiésemos decir que la familia en su gran mayoría está constituida por matriarcados. Somos las madres las que estamos criando a los hijos y la que llevamos la mayor carga y la mayor responsabilidad. Pero esa mujer, esa madre, viene de generación en generación padeciendo violencia. Entonces, no se ha educado de una forma que ella haya podido romper con esos patrones. Entonces, ¿qué hace esa mujer? Repite en su casa lo que vivió, repite ese patrón y los hijos que ella está criando siguen repitiendo patrones y siguen repitiendo patrones. Entonces, siempre vamos a estar dentro del círculo de la violencia. Si los estados no enfatizan más en sus políticas criminales el tema de la educación temprana, y tenemos que llevar desde las escuelas el poder educar a las personas en todo, porque la violencia se genera en todo. Estamos viviendo una era digital además que la ha disparado, porque no hemos hablado de ese tema, pero como ya hice mención de la CEDAW, la recomendación número 35, que se la recomiendo a todos leer, de esta convención, hace una actualización a la convención número 19, que dice perfectamente que la violencia debe ser tratada como un patrón consuetudinario, o sea, no es porque haya una violencia situacional, sino que debe verse desde un patrón, cómo ha sido tratada. Además, obliga a los estados, esta recomendación, a ver la violencia más allá del entorno al que estaba dirigida la recomendación número 19. Te dice que hay que verla desde el ámbito privado. Es decir, antes los esposos decían, en problema de esposo, nadie se meta. Era fácil escuchar eso a las personas cuando escuchaban una pareja discutiendo por lo que sea, no, que por los bienes, que por esto, no, que no se metan, que eso es problemas privados de esposo. Pero la realidad es que esos son una de las consecuencias que dan más violencia, porque cuando las parejas no están educadas, a que antes de formar una relación deben decidir sobre los bienes que van a crear, sobre la comunidad de los bienes, cómo sería si nos separamos, si nos casamos con una separación de esto. Eso conlleva una separación a veces violenta, porque las personas muy apegadas a lo económico no quieren soltar sus bienes y a veces dicen que no le voy a dejar esto, porque ella no se va a quedar con lo que es mío, y viceversa, porque debemos verlo desde el principio de igualdad ante la ley, el principio 39 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, es fácil escuchar a veces en programas decir, tenemos una ley que solamente protege a la mujer. No es así. Lo que pasa es que esta ley vino a proteger a quien estaba más desprotegido, porque el hombre nació con derechos reconocidos. El hombre nació dentro de un patriarcado donde se le reconoce todo. Dios mío, la mujer ha tenido que pelear por un puesto en todo, ha tenido que pelear desde un derecho a poder votar, de ser tomada en cuenta en una universidad, de ser tomada en cuenta en una familia, de ser tomada en cuenta hasta como ente reproductor, decir que yo tengo derecho sobre mi cuerpo, derecho a decidir, derecho a saber si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, desde ese ámbito. Entonces tuvo que pelear, guerrear para que todos esos derechos le sean reconocidos. Otra pregunta que hiciste es el tema de la realidad, ¿verdad? Del protocolo que se lleva. Del protocolo de actuación que debemos llevar. Tan pronto se genera una denuncia de violencia, el protocolo manda a investigar. A veces uno ve programas que hacen comentarios un poquito irresponsables, donde dicen, la fiscalía deja de proteger a las mujeres y todo. Debemos saber que hay lo que se llama una cifra conocida de violencia, que son las mujeres que denuncian, pero hay una cifra oculta, que es aquella mujer que no tiene el valor, o de personas que saben que una mujer está padeciendo violencia y no se atreven a denunciar
por el mismo tema del temor, que dicen, no, yo no me meto en eso, yo no la voy a denunciar porque mañana mismo ella vuelve y se arregla con él. También no es difícil ver que una mujer, en el momento que sufre una agresión o es violentada en alguna forma, se presenta a la fiscalía, en ese momento ella está dispuesta a hablar, pero a los días siguientes va bajando su capacidad, se va sintiendo desprotegida porque ella está denunciando a la persona que la agrede, pero depende completamente de esa persona. Hay que ver cómo es la realidad de esa mujer, si tiene hijos, si no trabaja, si no tiene una red de apoyo confiable en la que le diga, no, tú cuentas conmigo. No se sale solo de la violencia. La USAID ha dicho que la violencia de género y de todo y contra los niños debe ser vista desde un tema de salud, porque una mujer que es violentada no se percibe que está en riesgo. O sea que pudiese, yo lo ampliaría más y diría que debiese verse desde un tema de salud mental, porque para una mujer decir yo comparto mi vida con una pareja que elegí, esa persona no va a ser capaz de dañarme. Y si además esa mujer vemos hacia atrás y vemos que viene desde una historia donde sufrió violencia de niña, de adulta, que lo único que ha conocido es un entorno lleno de violencia, para ella esa conducta está normalizada, eso es lo normal para ella. Entonces le estamos pidiendo que ella denuncie lo que es normal para ella, lo que ella ha aceptado y dice, no, él es un poquito agresivo, pero él no es capaz de hacerme nada, él no va a dañarme. Entonces tenemos que mandar un mensaje a esa mujer de decirle que no, que hay que poner límites, que hay que poner un alto, que ella no puede permitir ser violentada, ser coaccionada en sus derechos, que desde que un hombre coacciona tu derecho a la libertad, al moverte libremente, porque hay mujeres que no tienen ningún tipo de libertad. Vamos a estas nuevas modalidades que voy a ir por parte, porque te quiero tratar el tema de que de la COVID hacia acá sí hemos visto que ha bajado un poco el tema de la violencia física. Las denuncias que recibimos a diario en cuanto a la violencia física ha bajado un poco, pero ha crecido el tema de las amenazas y de las agresiones verbales. ¿Y cómo ha crecido? En entornos digitales. Bien. No necesariamente en un entorno presencial, sino que las personas con estas nuevas modalidades, la tecnología se ha hecho parte de nuestra vida. El tema de la pandemia hizo que utilizáramos la tecnología para seguir adelante con los trabajos, teletrabajábamos, estudiábamos a través de la virtualidad, pero también crecieron las relaciones y las personas buscó la forma de estar comunicado en un espacio no físico, en un espacio virtual. Entonces es sorprendente el yo decir cómo en un espacio virtual yo puedo tener unos picos tan altos de violencia. Ha crecido mucho más porque la virtualidad exige más presencialidad, aunque parezca contradictorio. Exactamente, porque no estoy presente, pero me comunico más con la persona, porque al día puedo recibir 30 llamadas, me telemensajeo el día completo. Entonces cuando es de forma física, nos vemos, compartimos un café, ya no te vuelvo a ver, pero el teléfono hace que siempre estemos pendiente uno del otro, y eso hace que haya más presencia. ¿Cuándo se comienza a convertir en un problema? Cuando yo te exijo que estés ahí, que recibas mi llamada, que contestes mis mensajes en automático, cuando te cargo el teléfono con innumerables mensajes cargados de mucha agresión, de mucha violencia, cuando te digo, ¿dónde estás? Tienes que compartirme en vivo la ubicación, tienes que mostrarme por videollamada con quién estás, si no estás con otra persona. O sea, una coacción total del derecho de libertad.
Y uno dice, pero es un teléfono, tú lo puedes bloquear y todo. Pues no funciona así, porque la gente crea una dependencia, las mujeres sobre todo crean una dependencia de la comunicación que es bastante irritante. Y cuando vemos que la persona va a denunciar, te dice, él me amenaza de muerte. Cuando te lo dijo en persona, no, me lo dice, me lo deja en nota de voz, me lo manda en mensajes escritos, y a veces simplemente me manda una foto de un arma, ya sea de un cuchillo, de una pistola, y te dice, ¿sabes lo que te voy a hacer con eso? O sea, que la amenaza está explícita, no tengo ni que explicarla. Y eso cada día crece y cada día se convierte en un problema, porque la forma de investigación de esta violencia es un poquito más difícil, es un poquito más rigurosa. Yo tengo que tener esa mujer, tengo que resguardarla, pero tengo también que resguardar y tener pruebas que me lleven a poder perseguir verdaderamente a quien comete esa violencia y a proteger a esa mujer. Pero a veces ella dice, no, fue una llamada, él no va a hacer nada, y la mujer te abandona la denuncia. El cargo de trabajo que tiene uno también a veces lo hace un poco difícil, porque no puedes darle la suficiente, que es lo que debería ser, una atención primordial a esa mujer, una atención. Las unidades deben estar creadas específicamente para tratar temas dirigidos a la mujer de una forma integral. Wow, el tiempo en estos temas es muy corto. Aprovecho, licenciada, y le extiendo la invitación porque puedo decir que se nos quedaron muchísimas preguntas, y en una siguiente visita me encantaría hasta abrir las líneas telefónicas, porque hay mucha necesidad de falta de orientación de este tema. Quería saber sobre el nuevo programa 2.0, se quedó pendiente, sí. También el tema de, claro, también el tema de la violencia sexual más ampliado. Todos esos temas me gustaría que producción pues se encargue de esa parte. Agradecerle por compartir con nosotros todas estas buenas informaciones. Gracias a ustedes por la invitación, y estamos siempre a la orden, porque una parte importante de estas unidades es la educación, y que llegue a las personas estos temas. Es muy importante que conozcan que hay unidades que pueden denunciar, que digan no una más, alto a la violencia, y que no podemos perseguir la violencia si no hay una mujer que sea valiente y denuncie. Bueno, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros llegamos ya a la parte final. Agradecerle a la licenciada por tan buenas informaciones, y ustedes no cambien de canal. Aquí está la mejor programación. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.